Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Diego Gómez Pickering, escritor, diplomático, periodista. Es difícil encontrar tantas cualidades literarias en una sola persona y sobre todo también políticas. Adriana, yo creo que ahora sí que una cosa va de la mano con la otra y un oficio más en los tiempos en los que vivimos se nutre de la experiencia que uno ha tenido vital y profesional en otros ámbitos y hace que su desempeño sea más exitoso. En mi caso, pues realmente mis 3 cachuchas me las dieron al mismo tiempo y empecé a recorrer los 3 caminos de manera paralela y uno y otro camino se han entrecruzado sin convertirse en obstáculos, sino más bien ampliando la brecha y haciendo que esa brecha permita avanzar de una manera más enfática y resolviendo para mí de manera más sencilla los retos que se me han presentado y por supuesto aportando más desde cada una de las trincheras y con cada una de las cachuchas a México, que al final del día es mi principal motivación. Su abuela le acercaba los libros, lo acercaba a este maravilloso arte de conocer, de preguntarse. Sí, yo creo que los abuelos juegan un rol fundamental. Hace escasos días, el 28 de agosto, si mal no recuerdo, se celebró en México el Día del Abuelo. No sé desde hace cuánto está en el calendario como fiesta oficial, pero para mí todos los días son los días del abuelo. Todos los que hemos tenido la fortuna de tener cerca a un abuelo o una abuela, sabemos lo que han marcado nuestro camino. En mi caso, mi abuela, bueno, mis 4 abuelos, de una u otra manera lo han marcado. Mi abuelo materno, locutor de radio desde los inicios de la XW, Carlos Pickering, quien quizá de una manera inconsciente nos inculcó el amor por los medios de comunicación y la comunicación y la transmisión de la información y por la radio en particular. Y por el otro lado, por supuesto, mi abuela materna, Filomena Chousa Arias, quien desde muy temprana edad me acercó, como bien indicas, a la literatura. Uno de los primeros libros que recuerdo haber leído a una edad muy temprana fueron Crónicas de viaje de Vicente Blasco Ibáñez, un autor valenciano fundamental dentro del panteón desde el punto de vista de los escritores españoles peninsulares y que a través de esas páginas que mi abuela me regaló, además de una edición que ella misma leyó en su momento, una edición que todavía conservo, una edición preciosa, pues comencé a viajar. Realmente fueron esas Crónicas de viaje de Vicente Blasco Ibáñez las que por primera vez me llevaron desde México hasta geografías tan remotas y distantes como el Oriente Medio o África. Luis Cernuda. Su abuela le acercó a ese gran poeta sevillano. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Usted no es solamente ciudadano mexicano, usted es un ciudadano del mundo. Yo creo que, Adriana, en cierta medida todos somos ciudadanos del mundo y más en este año 2023, en este siglo XXI, entrado ya en su 3ª década, en un mundo en el que las comunicaciones son tan inmediatas, en un mundo en el que no podemos obviar lo que está sucediendo en el otro rincón del mundo, porque sabemos que lo que sucede en el otro rincón del mundo también nos afecta de alguna manera. Yo creo que hoy todos de alguna manera llevamos esa camiseta de ciudadanos del mundo y si no la llevamos, yo los animo a que nos la pongamos, porque no podemos y no debemos dejar que México se aísle y no debemos como mexicanos aislarnos del resto. Yo en particular, pues desde una edad muy temprana, hablaba de Vicente Blasco Ibáñez, has citado ahora a Luis Cernuda, un gran poeta, un ejemplo clarísimo de todo lo que el exilio español anterior a la guerra civil y por supuesto con el exilio republicano y el exilio posterior, porque las olas de extranjeros y de españoles no han dejado de llegar a México y de nutrir a México con su visión, con sus visiones del mundo, con su sapiencia. Desde una edad muy temprana,
a través quizá de un poema que a mí me marcó mucho de Cernuda, que se llama Peregrino, es que empecé ese periplo a través de las letras, de los viajes, posteriormente de la diplomacia y del mundo de la política exterior. Pero ese poema de Cernuda, Peregrino, creo que engloba en los versos que contiene el espíritu que ha guiado siempre mi camino, y ese espíritu de seguir andando, seguir... hay un verso ¿no? dentro del poema que dice: tus pies sobre la tierra antes no hollada. Y a mí, bueno, y siempre sigue adelante tu camino sin Ítaca que aguarde y sin Penélope, ¿no? Peregrino de Cernuda es para mí emblemático del camino que he emprendido, del camino que quiero yo mostrar a mis amigos, a mi familia, a mi núcleo más cercano y a todos aquellos a los que voy conociendo a lo largo del periplo, y es animar a no pararnos nunca, siempre estar pisando esa tierra no hollada, porque es la que nos va a permitir ver lo que nunca antes hemos visto, como también escribió Luis Cernuda en su poema Peregrino. Claro. Usted viró todas estas experiencias que ha tenido recorriendo estos 161 países, o no sé si ya son 162, hacia la crónica interpretativa y valorativa, y que además permite juzgar el recorrido que se hace. Nueva York y Londres. Un mundo financiero, dos grandes metrópolis. Cuéntenos de ello. Adriana, que la crónica en particular, siendo periodista, habiendo empezado, de hecho, mi camino literario, o mi camino dentro del mundo de las letras, en el periodismo, como redactor, en periódicos, desde un inicio de mi carrera profesional me di cuenta o descubrí que la crónica era, bueno, por algo se le llama el género madre, ¿no? Porque la crónica, en un espacio quizá acotado, el espacio que nos dejan los medios impresos, que como sabemos, pues está muy limitado por caracteres, por los espacios, por el desplegado que se le puede dar, ¿no? Ya que se va a imprenta. A pesar de esas limitantes, la crónica regala, desde mi punto de vista, la posibilidad de tocar el mundo entero y poner el mundo entero en los caracteres que se nos asignen, en las columnas que estén a disposición, en este caso un periódico o de una revista o bueno, de un medio electrónico, de la página que se despliegue. La crónica engloba lo mejor de todos los demás géneros. En una crónica podemos encontrar un poco de entrevista, podemos encontrar también pues, reporteo duro, ¿no? De noticias, de investigación. Podemos encontrar la parte más amable, lo que en inglés se denomina el soft news. Es realmente un género madre, y como madre abraza, acompaña y permite a alguien como yo, que ha tenido la oportunidad de patearse las 5 esquinas del mundo, de traer consigo en la maleta de vuelta la mayor cantidad de imágenes posibles, de postales escritas. Por eso es que la crónica para mí siempre ha sido la manera de contar, de compartir, de traer de vuelta a México todo lo que yo en mis diferentes periplos he observado, he escuchado, he vivido, y que para mí es fundamental distribuir, compartir y mostrar al público mexicano, que quizá de otra manera no tendría forma de descubrir esos lugares recónditos, esas geografías tan lejanas, esos países y esas culturas sobre las que tampoco hablamos muy a nuestro pesar, yo creo. ¿Qué ha cambiado en Diego Gómez Piquerín desde la novela de La foto del recuerdo hasta esta última crónica, novela, África? Yo creo que, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Han pasado, en mi primer libro, la novela La foto del recuerdo, publicado por Hombre y Mundo en el año 2006, pues estamos hablando prácticamente de 2 décadas, 2 décadas en las que no solo yo he crecido, he perdido pelo, he descubierto muchas más canas en mi cabellera, en mi imberbe barba, sino que también a la par de los años y de la experiencia vital y profesional, pues el mundo ha cambiado, el mundo es completamente distinto,
del que a finales del siglo XX, inicios del XXI teníamos, al que tenemos hoy. Creo que la experiencia, de nuevo, vital y profesional, ha fortalecido mi capacidad de ver el mundo, de escucharlo y de compartirlo. Creo que se han agudizado mis sentidos, mi sensibilidad se ha fortalecido y mi involucramiento con lo que sucede alrededor, fuera de debilitarse, se ha también visto fortalecido. Son 20 años en los que a través de cada uno de los libros que he publicado, África, Radiografía de un continente, el más reciente, el octavo en mi obra, creo que es resultado de esos 20 años, de ese transitar, de ese aprender. Al final del día, cada libro, cada publicación ha sido un aprendizaje para mí, en términos de estilo, de la pluma, pero también un aprendizaje de vida. Y en este más reciente libro creo que está englobado todos y cada uno de esos pasos que me han permitido llegar hasta hoy. Diego Gómez Piquerín, ¿alguna vez usted se ha autocensurado al escribir? Sí. Yo creo que el ejercicio de escritura es un ejercicio que requiere de una gran fuerza de voluntad, por un lado. Ya lo decía Gabriel García Márquez, es como uno ejercita el cuerpo yendo, ¿no?, al gimnasio o haciendo el deporte que a cada quien le plazca. También uno tiene que ejercitar el músculo de la escritura y de la pluma, y eso es algo que se ejercita todos los días. Entonces es un ejercicio que requiere de gran fuerza de voluntad y también de una capacidad, creo yo, de raciocinio y de entendimiento que cuide sobre todo a los dos elementos fundamentales del proceso de escritura ya cuando se traslapa hacia el objetivo final, que es la lectura. Por un lado, al objeto, a la persona sobre la que se está escribiendo, a la situación y al contexto que se está narrando, y por otro lado, a quien va a leer esa historia, a quien va a leer ese contenido. La mayor parte de mi obra es obra de no ficción, fuera por supuesto de la novela que publiqué en 2006, con la que empecé mi carrera literaria, y una colección de cuentos que se publicó en el año 2017 llamada Un Mundo de Historias. El resto son obras de no ficción. La mayor parte de ellas son crónicas que hablan de diferentes geografías y diferentes países y situaciones y momentos. A lo largo de mi carrera he encontrado situaciones muy difíciles de digerir. ¿A qué me refiero con esto? Pues a guerras civiles, a epidemias tan devastadoras como el ébola, al ejercicio de migrar y todo lo que implica el exilio previo, el posterior, a la muerte, ¿no? Oler un campo que acaba de ser quemado, en donde aún hay sangre fresca, pues es muy difícil traducir eso en palabras y ponerlo en una página. Pero todo esto lo digo porque para mí lo fundamental y donde entra la autocensura, que no la llamaría autocensura, sino la llamaría más la delicadeza de trasladar y de traducir esas historias al papel, va sobre todo para cuidar las historias de los protagonistas de las historias, y para cuidar también al lector y para acompañar al lector de una manera en la que el lector obtenga de ese texto, al leer esas páginas, una visión objetiva realmente. Entonces yo no lo llamaría autocensura, lo llamaría una manera delicada y cuidada de contar historias que deben ser contadas, que deben ser leídas y que todos tenemos que escuchar. Crónicas de Nueva York. ¿Cómo inicia el camino en Crónicas de Nueva York? Nueva York, Adriana, es quizá después, no quizá, con seguridad lo puedo afirmar, es la ciudad después de la Ciudad de México que mejor conozco. Yo nací y me crié en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, y viajé por primera vez a Nueva York en el año 1990. Desde entonces, hace ya 33 años, he visitado Nueva York por lo menos una vez al año. He tenido la oportunidad de vivir en Nueva York por periodos relativamente largos en 2 ocasiones, y es una ciudad además que, como todos nosotros,
que conocí incluso antes de poner pie en ella, ¿no? ¿Quién no ha visto imágenes pues, de la torre, de la Estatua de la Libertad? Así es. De las extintas Torres Gemelas, el perfil, ¿no? de todos los rascacielos, la figura incluso de la isla de Manhattan, el Central Park, el Museo Metropolitano, son escenas, son imágenes que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, incluso si no conocemos Nueva York en persona. En mi caso, como te decía, son 33 años de tener una relación directa con la ciudad que no solo se ha dado a través de visitas turísticas, profesionales, sino también a través de 2 estancias largas ahí. Ahí es realmente cuando nace mi idilio con Nueva York y cuando nace también la necesidad que conforme pasan los años va increciendo y que eventualmente desemboca en el libro, de narrar Nueva York con ojos mexicanos. Nueva York, hoy por hoy, y más que nunca antes, es una ciudad latina y una ciudad mexicana y una ciudad que habla español. Y ese fue el propósito ulterior de crear este libro de Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio. Además, siendo una ciudad, porque usted fue cónsul en Nueva York y es una ciudad que tiene 1,5 millones más o menos, de habitantes, de ciudadanos mexicanos. Nueva York creo que en los últimos años, sobre todo, ha visto incrementada su semilla latina, su presencia mexicana, puertorriqueña, dominicana, centroamericana, cubana, argentina, brasileña incluso. Aunque es curioso, si rascamos un poco la historia, nos damos cuenta que desde que se funda Nueva York por los colonizadores holandeses, recordemos que Nueva York empezó siendo una colonia holandesa, se le llamaba la Nueva Ámsterdam, de hecho, desde que se funda la Nueva Ámsterdam, llegan con esos comerciantes neerlandeses, holandeses, llegan judíos sefaradíes, aquellos judíos que los reyes católicos expulsaron de España en 1492 con la toma de Granada. Son judíos que llevan en su ADN también la hispanidad. Son de hecho judíos que hablan un español que arcaica no es la palabra, pero un español antiguo. Y son los que fundan la primera sinagoga. De hecho, todavía se puede visitar, ya no está, digamos, completa, pero hay una piedra conmemorativa que marca el lugar donde se estableció la primera sinagoga de judíos sefaradíes en Nueva York, llegados al entonces Nueva Ámsterdam con los holandeses. Esto para hablar un poco de historia, que cuando uno empieza a conocerla, se sorprende que Nueva York casi desde su incepción ha tenido una conexión con el mundo de habla hispana, con la América Latina, una conexión que hoy es más que evidente, lo decías tú. 1,5 millones prácticamente de mexicanos habitan en la gran área conurbada de la ciudad. Son los mexicanos los que han construido los rascacielos que hemos visto levantarse en los últimos años, incluso el más alto que se erige por encima de todos los demás y que se ha vuelto icónico desde cualquier punto de Manhattan que se le pueda ver. Son los mexicanos los que hacen que las cocinas funcionen, no solo en términos de preparar lo que ahí se vende para consumir, sino también de proveer la fruta y la verdura fresca que todos los días llegan en tráileres desde diferentes puntos del territorio mexicano hasta la gran central de abastos que funciona como centro de distribución de alimentos no perecederos, perecederos en la costa este de los Estados Unidos. México está presente en Nueva York de una manera casi soterrada y escondida. Y como cónsul general en su momento, como escritor, como cronista y como periodista, desde siempre sentí una responsabilidad de echar luz, de que esa historia dejase de ser soterrada y que esa presencia mexicana fuese reconocida. ¿Cómo transitar por Nueva York en este mundo financiero, en esta urbe del consumismo, las emociones momentáneas, las pasiones lejanas? ¿Qué fue Nueva York y qué es Nueva York para Diego Gómez Piqué? Yo creo que Nueva York es ese epítome al final del día de un mundo en desaparición. Si nos sentamos a leer El poeta en Nueva York de Federico García Lorca, un libro escrito prácticamente hace un siglo, nos daremos cuenta que no es una ciudad muy disímil las que describe Lorca en ese choque cultural que vivió en su momento, como también lo vivieron múltiples escritores antes o después que él, venidos de Medio Oriente, de Europa o de otras latitudes.
Y esa ciudad tan avasalladora, con tantos retos, con tantos obstáculos, esa ciudad que te desangra, que te exprime toda la energía, pero que al mismo tiempo te inyecta tanta vitalidad, es una ciudad en proceso de desaparición, una capital del mundo, sigue siendo de cierta manera la capital del mundo. Ahí está la sede de Naciones Unidas, ahí se dan cita cada año los jefes de Estado y de gobierno de todos los países. En Nueva York se hablan prácticamente la totalidad de las lenguas vivas del planeta. En Nueva York uno puede comer la mejor comida senegalesa o ganesa al mismo tiempo que los mejores blinis rusos y beber el mejor vodka ruso fuera de Moscú o de San Petersburgo. Nueva York es al mismo tiempo razón y causa, consecuencia, es pregunta y respuesta. Pero para mí, hoy por hoy, es sinónimo de un mundo que está cambiando, que está transitando hacia una nueva realidad, hacia otro paradigma. La Nueva York financiera, la Nueva York que se ha erigido como la máxima representación de ese capitalismo salvaje al final del día, porque es un capitalismo que no ha traído y que dista mucho de traer y que no traerá seguramente el bienestar y la felicidad con la que muchos de las personas que lo apoyan vehementemente hablan de él. Un capitalismo que más bien produce división y que produce inequidad. Su capital, la capital del mundo por prácticamente todo el siglo XX y lo que es el XXI, está, yo creo, pasando la estafeta, está quizá no muriendo, pero sí sucumbiendo a este nuevo mundo. Y le pasó a todas las capitales anteriores de los grandes imperios. Basta ver solo a Roma o antes de eso a Londres, la capital global del siglo XIX desde mi punto de vista. Pero para mí Nueva York es ese cúmulo de opuestos, es esa ciudad, como decía hace unos momentos, que te puede extirpar toda la energía, chupar toda la energía, pero al mismo tiempo te puede inyectar una vitalidad que no encontrarías en ningún otro lugar del orbe. Es muy importante lo que dice sobre el capitalismo salvaje. No es un capitalismo industrial, no crea, no produce. Se define en la vida de millones de personas en una oficina de 3x3. No produce, simplemente estas acciones, compremos ese es el mundo financiero. Nos aleja realmente del humano. Es deshumanizante. Al final del día es una fórmula, un modelo de desarrollo económico que tiene, ¿no?, enormes debilidades, puede o no tener cosas positivas, ¿no? Es un debate aparte, pero lo que queda claro al día de hoy es un modelo que se ha quedado corto y un modelo que no provee y que no responde y que no resuelve las necesidades esenciales del ser humano. Uno puede pasear por las enormes bóvedas subterráneas de la Reserva Federal de Nueva York y escuchar sobre la proveniencia secreta o pública de las miles de barras y lingotes de oro que ahí se guardan y salir a la calle y de repente toparse con el enorme problema de la indigencia en las calles de la ciudad y comprobar que ni los miles, decenas de miles, no recuerdo la cantidad precisa de lingotes de oro que se guardan en las enormes bóvedas de la Reserva Federal de Nueva York y darse cuenta que es un valor completamente que no se corresponde con nada. Entonces es un valor abstracto. Puede ser oro, pero lo podríamos llamar de otra manera, porque no resuelve los graves problemas que sigue enfrentando la ciudad y que a partir de la pandemia yo creo se han acuciado. La pandemia para mí fue un punto de inflexión para el mundo, por supuesto, pero sobre todo para el modelo que representa, el modelo económico y de desarrollo y el modelo humanístico al final del día que representa la ciudad de Nueva York. Así es. Vámonos a Londres. Fue usted embajador en Reino Unido. El Reino Unido, yo creo, es uno de los países más interesantes en los que me ha tocado vivir. Un país con el que además tengo una relación familiar, histórica. Pickering, mi segundo apellido, es un apellido inglés. Tengo ascendencia del suroeste de la isla, de un condado que se llama Kent, y un país que había visitado esporádicamente, pero que hasta que aterricé ahí en el año 2013 con el enorme privilegio de representar a México como embajador, fue que aprendí a conocer desde dentro y reconocer las enormes similitudes que hay entre los pueblos británico y mexicano
de redescubrir la gran historia que nos une desde que el Reino Unido reconociera a México como país independiente, el primer país prácticamente del mundo en hacerlo, el primer país europeo, la nación europea que reconoce la independencia mexicana, y un país muy evocador, un país que también nos ha formado a todos a través de la música, dependiendo, ¿no?, la generación que uno sea, pero podemos hablar desde los Beatles o los Rolling Stones hasta este muchacho que se me olvida su nombre, que acaba de hacer conciertos en la Ciudad de México hace unos meses, pero que vuelve a todas las chicas locas, o hablar de las Spice Girls, o hablar de Robbie Williams, o hablar de Queen, bueno, de quien queramos, ¿no? A través de la música, a través de la literatura, desde Dickens hasta, por supuesto, Harry Potter, y a través de la historia de los descubrimientos. Yo creo que gran parte de la literatura, si lo conectamos con otras partes del mundo, sobre África o sobre Medio Oriente, que tenemos aquí, para bien y para mal, es literatura que en un principio estuvo escrita por británicos, que se ha traducido y que es lo que hemos leído en español. Pero el Reino Unido, de cierta manera, nos ha formado también. Entonces, es un país que podemos sentir cercano y que cuando uno tiene la oportunidad de aterrizar o de desembarcar en sus costas, se da cuenta que esa cercanía tiene muchas más razones de ser. Para mí, los años que pasé en el Reino Unido como la embajada fueron fundamentales porque me permitieron afianzar toda la práctica diplomática que a lo largo de los años, desde que ingresé al Instituto Matías Romero, me había forjado, y me permitieron también, como nunca antes quizá, promover una imagen del México real, ese México diverso, multicultural, con muchísimos problemas, pero también con enorme potencial. Cuando habla usted de esto, dice similitudes entre México y Reino Unido, Inglaterra. ¿Cuál sería? Yo creo que hay un humor similar. El humor británico es un humor peculiar, un humor que no se parece al humor de los americanos para nada, ni al humor del resto de los europeos. Un humor que tiene cierta... agudeza. Agudeza, es un humor negro quizá, un humor que aborda cualquier tema, no hay tabúes en ese humor. En ese tenor, para mí, es un humor similar al de los mexicanos. No hay cosa que para nosotros no pueda ser motivo de risa, porque, ¿no?, de repente la vida también nos presenta esos escenarios tan catastróficos que solo riéndonos o viéndolos desde una óptica humorística es que podemos sobrevivirlos. Ahí, el humor de Guy Ritchie como cineasta. Exactamente. El humor de la literatura inglesa, del cine inglés, el humor incluso de los políticos ingleses. Creo que a la par de lo como sucede en México, también en el Reino Unido hay una apertura a recibir visitantes, a recibir inmigrantes en cierta medida, aunque por supuesto eso es debatible porque los diferentes gobiernos que se han sucedido desde el Brexit han tomado medidas más restrictivas, pero en general el pueblo británico es un pueblo acogedor. Es un pueblo en el que si uno llega de allende las fronteras británicas, allende el archipiélago, va a encontrar un oído que le quiera escuchar, va a encontrar inquietud de conocer qué camino le llevó hasta ahí. Como el pueblo mexicano, al final del día en México somos un pueblo muy acogedor y un pueblo en el que nos interesa o en el que recibimos, mejor dicho, al extranjero, siempre pues con los brazos abiertos e interesados en saber qué es lo que nos tiene que contar. Usted se va a Nueva York, de Londres, y después aterriza en África. ¿Por qué África? ¿Por qué no, Adriana? Yo creo que África para mí siempre ha sido un destino y origen. Yo, a la par prácticamente de conocer Nueva York, lo decíamos hace unos momentos en nuestra plática, en el año 90 aterrizo por primera vez en Nueva York, en el año 92, escasos 2 años después, en abril del 92, aterrizo por vez primera en África. Desde entonces, hace 31 años, he visitado el continente en múltiples ocasiones. Acabo apenas de regresar de mi última expedición africana que me llevó a la frontera tripartita entre Costa de Marfil, Liberia y la Guinea-Conakry. A finales de junio de este año regreso a África, afortunadamente a finales del mes de noviembre.
estaré en Gambia, luego Senegal y Mauritania. Es un continente que siempre ha estado cercano a mí, lo decía también hace algunos momentos cuando hablábamos sobre Vicente Blasco Ibáñez y esas crónicas de viaje que escribió él en el inicio del siglo XX, que yo leí por intermediación de mi abuela, páginas escritas por Blasco Ibáñez que me llevaron por primera vez al África, a una de las múltiples Áfricas que conforman el continente, en este caso Marruecos. Desde la inocencia quizá de mi niñez tardía en la que descubrí a través de esas páginas por primera vez el continente, me marcó de alguna manera. Y conforme fueron pasando los años, conforme visité por primera vez el continente y continué volviendo a lo largo de los años, fui descubriendo esa multiplicidad de Áfricas que conforman para mí el continente más interesante del orbe y un continente con el que siempre me he sentido unido y un continente que también forma parte de la historia de México. A ver, ¿me podría explicar esto? ¿Por qué forma parte de la historia de México? En 1519, cuando desembarca Hernán Cortés en lo que hoy es Veracruz, en las costas del Golfo, en territorio totonaca, acompañado de 300 hombres, de acuerdo con las crónicas, en particular de Bernal Díaz del Castillo, vienen con él 300 europeos, bueno, vienen con él 300 hombres. Esos 300 hombres no solo eran españoles, hay por lo menos, y está bien documentado, un par de docenas de africanos que desembarcan en las costas totonacas en 1519. Africanos esclavos, pero también africanos libertos, africanos que habían ganado su libertad a través de la horría o de algún otro proceso. Eran hombres 100% libres que participaban como conquistadores también en ese avance hacia Tlaxcala, posteriormente en la batalla de Cholula, en la toma y en el sitio de Tenochtitlan, en el derrocamiento del Imperio Mexica y en la creación de una nueva entidad política en Mesoamérica, posteriormente denominada la Nueva España. Pero desde su incepción, México, como lo conocemos actualmente, tuvo un elemento africano como componente esencial. No era un encuentro de dos mundos ahí, del mundo mesoamericano con el mundo español. Era un encuentro de tres mundos, del mundo mesoamericano con el mundo africano y con el mundo español. A la par que los conquistadores blancos, los conquistadores negros africanos, también comenzaron a mezclarse culturalmente, carnalmente, ideológicamente, religiosamente con los mexicanos. Nosotros podemos ver los archivos parroquiales de cualquier ciudad de nuestro país, de Guadalajara a Celaya o Zacatecas, y veremos que la población negra, ¿por qué los archivos parroquiales? Porque eran realmente donde se registraban todos los movimientos demográficos del México de esos primeros siglos, de los siglos XVI al XVIII. Y ahí veremos que en los censos de las principales ciudades de lo que era la Nueva España había un componente demográfico negro del mismo tamaño prácticamente del componente demográfico europeo. Por eso es que digo que la historia de África y de México está unida desde hace siglos y es desafortunadamente un capítulo del que poco hablamos y que hasta hace muy poco la historia oficial tampoco recogía ni reconocía. Ese es un gran punto, no se reconoce ese origen como ciudadano mexicano. Sigue todavía, hay una gran lucha por reconocerles esos derechos y sobre todo su origen. Sin duda alguna, Adriana, yo creo que es una deuda histórica. Es muy reciente que el Estado mexicano ha tomado la iniciativa, después de mucho tiempo en hacerlo, de reconocer que la negritud es parte de México, que hay afromexicanos, pero se ha quedado hasta el momento solo en el papel. Eso no se traduce para nada en un acompañamiento de políticas públicas que permitan un cambio en las circunstancias de vida de las principales poblaciones afromexicanas que actualmente perviven. Pero más allá de ello, yo creo que también tendría que haber un esfuerzo mayúsculo, no por reescribir la historia, sino por contar la historia de una manera más objetiva y más apegada a lo que realmente sucedió, a los hechos históricos. Hoy por hoy hay un debate que lleva años dándose sobre qué es la mexicanidad, quién es mexicano y quién no. Lo hemos visto, ¿no?, por la coyuntura en la que se señala con el dedo a fulanito o a fulanita y se dice, pues fulanito o fulanita no son lo suficientemente mexicanos. Pero ¿qué es el ser mexicano? El ser mexicano implica también esa negritud y es ahí donde tendría que hacer mayores esfuerzos el Estado y tendríamos nosotros también mayores esfuerzos que hacer como sociedad para reconocer a nuestra tercera raíz.
¿Qué es ser mexicano para Diego Gómez Piqueres? Ser mexicano es la posibilidad de ser universal. Si hemos estado hablando de historia, sigamos hablando de historia, que creo que solo si hablamos de historia es que vamos a poder hablar de todos los demás temas sobre la mesa. Desde siempre México ha sido un lugar de paso y un lugar de encuentro. Por aquí pasaron las primeras migraciones que vinieron desde el norte del continente y que poblaron América, provenientes de Asia, que a su vez venían de África antes. México ha sido un punto de paso entre Asia y Europa. El Galeón de Manila siendo, ¿no?, la principal representación y la principal prueba histórica de ello. Y ha sido un lugar de encuentro. Basta con que visitemos el centro histórico de la Ciudad de México, que vayamos al Museo del Templo Mayor y constatemos que Tenochtitlan era una ciudad multicultural, era una ciudad diversa, religiosamente, culturalmente, lingüísticamente hablando. No por nada era una capital imperial. Toda capital imperial, lo hablábamos hace rato de Nueva York, nos guste o no reconocerlo, pues los Estados Unidos al final del día fueron un imperio en claro declive desde mi punto de vista. Roma en su momento, Londres también. Son capitales a donde llega el mundo, donde el mundo se da encuentro. Y para mí, hoy la Ciudad de México sigue siendo, y México como país sigue siendo un país de paso y de encuentro. No podemos obviar que nuestro país es la principal ruta de acceso de migrantes provenientes y de solicitantes de asilo provenientes de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Hay gente de Afganistán, de Pakistán, de Tayikistán, gente de Eritrea, de Liberia, de Nigeria, gente de Albania, de Rumanía, por supuesto, cubanos o haitianos, por no hablar de venezolanos, que atraviesan México desde la frontera sur con la intención de llegar a la frontera norte y que muchas veces se quedan en territorio nacional. México sigue siendo un punto de encuentro y un lugar de paso. Y para mí eso es lo que esencialmente define ser mexicano o es lo que radica la mexicanidad. Y la mexicanidad en este tenor para mí es una característica esencial, lo decía al inicio, de una persona abierta a esos encuentros y a esos pasos, una persona capaz de reconocer esa diversidad en sí y capaz de reconocerla en otros. ¿Qué piensa usted del trato que le estamos dando a los migrantes, la política de migración en este país? Yo creo que es una política que deja mucho a deber tanto a los migrantes y solicitantes de asilo como por supuesto a los mexicanos. Hablamos hace un momento de qué es la mexicanidad, al menos para mí qué es la mexicanidad. Y para mí la mexicanidad implica ese reconocimiento del migrante, porque somos también nosotros migrantes, somos esencialmente, ¿no?, migrantes a través de la historia, a través de la geografía, a través de la ideología. Y las actuales decisiones en materia de política migratoria son decisiones que dejan mucho a deber. Hoy por hoy, si visitamos Tapachula, que es al final del día la ciudad mexicana más importante, cercana a la frontera sur y principal punto de ingreso, veremos que las condiciones en las que se reciben a los migrantes solicitantes de asilo son deplorables, son inhumanas y revictimizan al migrante y al solicitante de asilo. Lo mismo podríamos decir de cualquier ciudad en la frontera norte, en donde en fechas recientes sobre todo nos hemos visto desbordados y en los que la sociedad civil ha tenido que tomar un rol protagónico porque el Estado es un Estado omiso. México tendría que jugar un rol mucho más relevante a nivel internacional, que lo ha hecho en otros momentos y que podría volverlo a hacer, pero tendría que no quedar a deber nada, ni a los migrantes ni a los mexicanos. En su experiencia, haber estado como cónsul en Nueva York y embajador en Reino Unido, ¿cuál es su experiencia en el tema de la migración? Yo creo que la migración es una condición inherente a la condición humana, una condición que ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Lo hablábamos hace unos momentos, que si nos vamos a pasear aquí al Museo del Templo Mayor o al Museo de Antropología, si estamos ahora en Chichén Itzá, que está tan en boga por la apertura del viejo Chichén, esta parte de la zona arqueológica de Chichén Itzá que va a abrir con la ruta del Tren Maya, veremos en los cenotes en torno a Chichén Itzá ofrendas que vienen desde tan lejos como son los Andes peruanos, lo que son hoy los Andes peruanos, lo mismo aquí en el centro de la Ciudad de México.
Es decir, el movimiento y el flujo humano es una condición inherente, es una condición que siempre ha existido. Veamos de nuevo la cuenca del Mediterráneo, sea durante el dominio de los cartagineses, de los fenicios, de los romanos. Lo vemos hoy con esos flujos que salen de África hacia las Islas Canarias, hacia Sicilia, hacia la península de Anatolia y luego hacia Grecia, a través de Mesoamérica y del norte de México hacia los Estados Unidos, a través de todo Polinesia hacia Australia, a través de lo largo y ancho de Asia, a través del cuerno de África hacia la península arábiga. El flujo humano es una condición inherente a la humanidad y que no podemos ni debemos nosotros obstaculizar, porque al obstaculizarla, sobre todo a través de políticas públicas que lo que hacen es criminalizar esa movilidad humana, lo que hacemos es vulnerar y deshumanizar a personas que de por sí ya provienen de contextos muy vulnerables. Recientemente se dio un debate por los libros de texto para los niños de primaria, secundaria. Uno de esos capítulos es el de los oprimidos y opresores. Siempre hemos pensado que los españoles en ese momento fueron los opresores y nosotros los oprimidos. Hay que recordar la historia, orígenes, destino, o cómo podríamos plantear esto y que se salvara realmente el origen. A ver, yo creo que lo que es erróneo y algo en lo que caemos de manera muy común los seres humanos, porque todos lo hacemos, es el poner etiquetas. ¿Qué es algo bueno, qué es algo malo? ¿Qué es algo blanco, qué es algo negro? Yo creo que el mundo constantemente nos demuestra que no hay algo que sea 100% bueno, algo 100% malo, algo 100% blanco, 100% negro. No hay quien sea opresor u oprimido de una manera permanente. Todo depende de quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Yo creo que lo fundamental, y lo mencionaba al inicio de la conversación, es remitirnos a los hechos. Y los hechos son los que esclarecen. Lo que nos sucede, y más yo creo en el contexto actual, es que tendemos a ser omisos, tendemos a no voltear, tendemos a obviar los hechos históricos y a restar importancia a eventos fundamentales. Los mexicas, en particular el imperio mexica, fue un imperio pues muy opresor, si nos vamos a usar etiquetas. Preguntémosle, si viajáramos en el tiempo, a los tlaxcaltecas o a los mismos totonacas. Por algo vino esa alianza entre los españoles y africanos llegados en 1519 y los totonacas en primer lugar y los tlaxcaltecas en segundo lugar, porque se quería destronar en un momento a un poder político que oprimía mis derechos. Hablemos del México actual y del México que no reconoce a cabalidad los derechos de ciertas poblaciones. Lo mencionábamos hace unos momentos, la deuda histórica con los afromexicanos. Exacto. Los afromexicanos, si nos vamos al uso de etiquetas, podríamos decir que son un componente del tejido social mexicano que ha estado oprimido. Entonces yo creo que cuando discutamos sobre historia, tenemos que partir de los hechos y contextualizar los hechos, y tenemos que desproveernos de etiquetas, porque las etiquetas lo único que hacen es obstaculizar nuestro entendimiento de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. De México, si tuviera que empezar mañana a caminar y hacer una crónica de ese lugar, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que hay tal riqueza que ¿O qué estados o qué barrios visitaría? Tengo la fortuna de conocer los 32 estados de la República, de donde empieza la patria, como dicen en Tijuana, a donde se oculta el sol antes de que se haga de noche en Quintana Roo. Y todos y cada uno de esos 32 estados tienen una riqueza excepcional desde mi punto de vista. Para mí, y por la importancia que tiene en mi recorrido vital y profesional de historia, mi crónica ideal sería aquella que recorre la ruta que recorrieron esos primeros africanos que llegaron a México en 1519 y que va de Veracruz a través de la Sierra Madre hacia la meseta central y al Valle del Anáhuac, que estuve hace un par de días justo en Amecameca,
a las faldas de los volcanes, cerca del paso por el que llegaron, a través del cual los primeros africanos que pusieron pie en México vieron el esplendor de Nlantotech Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Esa para mí sería una gran crónica, y una crónica que ayudaría justo a rescatar la memoria de la huella africana en nuestro país. África la podemos encontrar obviamente en libro escrito, pero audiolibros, esta nueva revolución que le permite a muchas personas poder escuchar. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Se debe de leer o se debe escuchar? Yo creo que se debe de leer y se debe de escuchar. No podemos, no podemos ser sordos ni ciegos en la vida, y no debemos serlo en nuestras acciones personales. Yo creo que en la medida de lo posible hay que siempre leer y hay que siempre escuchar al otro, escuchar audiolibros, leer al otro y leer libros. Escuchar, leer y hablar. Ok. Pues muchas gracias por esta entrevista, Diego Gómez Piquerín, diplomático, escritor y periodista. Gracias. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La igualdad. ¿Todos debemos ser iguales? No, la igualdad es una pretensión religiosa que más bien linda con la estupidez. Eso es inconstruible, ¿no? Justo lo que nos hace sabrosos, lo que nos hace interesantes, apetitosos como seres y como conciencias es la diversidad, es la diferencia. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales porque aunque se repartiesen los dones y los bienes una vez más y partiésemos de cero, al poco rato habría quien ya hubiera sacado provecho mayúsculo de su inventiva, de su capacidad de creación, de su capacidad de reflexión, y ya tendría un tramo de distancia en relación con el resto brutal. Entonces, no, lo que nosotros debemos de garantizar es que haya equidad en las condiciones de desarrollo de las personas.